El que se ha venido a conocer como Caso Baltimore fue un grave incidente diplomático entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos en 1891, generado por una vulgar riña de taberna en la que se involucraron marineros del crucero norteamericano USS Baltimore y un puñado de ciudadanos del puerto de Valparaíso. Este episodio, que en otras circunstancias jamás habría podido adquirir connotaciones mayores, llevó a un punto crítico las por entonces delicadas relaciones entre ambos países. Para entenderlo bien, hay que regresar a enero de 1891, momento en que, luego de un año de profundas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, se desató en Chile una guerra civil, en la cual se enfrentaron, el ejército, junto al presidente José Manuel Balmaceda, y la Marina, del lado del Congreso. En esta guerra, que resultó en la victoria de los congresistas en agosto de 1891 y el posterior suicidio del presidente Balmaceda, Estados Unidos declaró abierto apoyo a Balmaceda, enviando a Chile, entre otros varios buques, al crucero USS Baltimore, con el propósito bélico de bloquear las vías de apertrechamiento de las tropas rebeldes. La única misión naval en la que participó en ese contexto fue su fracaso en la captura del vapor transporte Itata, cuyo muy posterior naufragio, el 28 de agosto de 1922, constituye la mayor tragedia de la historia marítima de Chile. Desde 1889, ejercía como ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante Chile, Mr. Patrick Egan, un irlandés fugitivo de la justicia británica, que dedicaba buena parte de sus esfuerzos a provocar al Reino Unido, enviando frecuentes informes a Washington, donde aseguraba que la guerra civil fuera fomentada por Gran Bretaña y que la derrota de Balmaceda acarrearía consecuencias nefastas. Tras el término de la guerra civil con la derrota de los balmacedistas, muchos de ellos encontraron asilo en las legaciones de los Estados Unidos. Esto aumentó la tensión entre el representante norteamericano y el nuevo gobierno, por su conocido proceder y las sospechas chilenas de posibles conspiraciones que estarían organizando los asilados en las delegaciones estadounidenses. A comienzos de octubre de 1891, ya terminados los enfrentamientos y con el nuevo gobierno en Santiago, el USS Baltimore aún permanecía frente a las costas de Valparaíso, con el pretexto de proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos residentes, y resguardar los intereses de Estados Unidos en Chile. Pero fue evidente que también estaba aquí para ofrecer una vía de escape a los balmacedistas que se refugiaban en sus dependencias. Mientras tanto, el embajador Egan, respaldado por su secretario de Estado, presentaba perentorias exigencias de salvoconductos de salida del país para todos los asilados. El 16 de octubre de 1891, dada la larga permanencia a la gira, el capitán Winfield S. Schley, del USS Baltimore, en un acto extremadamente irreflexivo y temerario, decidió dar permiso a sus 117 marineros para bajar a divertirse en el puerto. En esos días, tanto la población civil como las autoridades chilenas consideraban a los norteamericanos, en general, como gente hostil, lo que en Valparaíso se veía más agravado por el hecho de que el USS Baltimore estaba realizando evacuaciones de balmacedistas a Perú. Ya en tierra, algunos de esos tripulantes se dirigieron al True Blue Bar, ubicado al oriente de la actual subida Carampangue, a los pies del Cerro Arrayán. Aproximadamente a las 6 horas comenzó una refriega entre parte de los marineros extranjeros y algunos civiles chilenos. Según el parte oficial de las autoridades chilenas, la pelea comenzó luego que un marinero norteamericano que se encontraba en estado de ebriedad escupiera un cuadro de Arturo Prat, héroe de la Armada de Chile, que pocos años antes había muerto en el combate naval de Iquique, transformándose en inspiración nacional. Según el señor Patrick Egan, la reyerta se originó porque un marinero chileno escupió el rostro de un tripulante del USS Baltimore y 2 marineros del crucero reaccionaron abalanzándose sobre el marinero chileno, para luego huir del bar en un carro que pasaba por la calle. Estos 2 marineros fueron alcanzados por un grupo de boteros y jornaleros que los bajaron a la fuerza, castigándolos de forma feroz. En medio de esta paliza, un disparo surgido de no se sabe dónde, atravesó el cuello del contramaestre Charles W. Briggins, causándole la muerte, antes de recibir asistencia médica. Rápidamente,
la lucha callejera se generalizó en las inmediaciones del muelle de pasajeros y por todas las calles cercanas a la Plaza Echaurren, resultando gravemente heridas muchas personas, entre las cuales el marinero W. Tramble, que acabó falleciendo horas más tarde. Cuando la policía consiguió controlar la situación, cerca de 40 marineros del USS Baltimore y otras decenas de chilenos fueron arrestados. El representante diplomático, Mr. Egan, envió una serie de protestas, alegando actos de enemistad de Chile contra su país, mientras el secretario de Marina de Estados Unidos era partidario de efectuar hostigamientos bélicos, al tiempo que una división naval norteamericana fondeaba en el puerto de La Plata, con órdenes de navegar hacia Chile. Esta expedición no levó anclas, en parte gracias a la intervención del gobierno de Brasil, que declaró que cualquier provocación externa contra una nación sudamericana heriría el sentimiento solidario de América del Sur. El presidente Harrison demandó una reparación rápida y completa por el atropello a los tripulantes del USS Baltimore. Sin embargo, el gobierno chileno no respondió, mientras no se completara el proceso judicial. El 10 de diciembre de 1891, mientras esperaba sentencia de la corte chilena, sorpresivamente, el comandante del USS Baltimore recibió la orden de zarpar desde el puerto de Valparaíso y dirigirse al puerto de San Francisco, en California. El 8 de enero de 1892, una corte chilena acusó a 3 chilenos y a un tripulante estadounidense por sus acciones en el incidente callejero en el puerto de Valparaíso. El 13 de enero, el ministro plenipotenciario Egan embarcó a los últimos refugiados políticos a bordo de la cañonera USS Yorktown, anclada en Valparaíso y al mando del comandante Evans, para transportarlos rumbo a Europa. Este comandante, de reconocidos sentimientos antichilenos, recomendaba, sin reservas, al secretario de Estado Tracy, iniciar la guerra contra Chile. Con el reemplazo del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en enero de 1892, el gobierno del presidente Jorge Montt quiso reflejar un cambio de actitud y condenó oficialmente los hechos ocurridos en Valparaíso, prestando condolencias y ofreciendo satisfacciones a las víctimas. Finalmente, en febrero de 1892, a la luz de las declaraciones de varios testigos presenciales, la Justicia Nacional condenó a prisión a los 3 chilenos acusados en enero. En el mes de julio de ese mismo año, el gobierno de Chile propuso el pago de una indemnización de $75.000 de la época a los familiares de los 2 tripulantes fallecidos y de los heridos. La propuesta fue aceptada. Con esto, sumado a importantes cambios que se produjeron en la política de los Estados Unidos, los ánimos beligerantes se fueron paulatinamente calmando. Y las relaciones diplomáticas empezaron a recuperar la normalidad.